Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, al tiempo de saludarle y darle la bienvenida, quisiera conocer cómo está afectando esta nueva investigación de la Fiscalía el caso Purga políticamente. Está generando una crisis parlamentaria. Gustavo, un gran saludo a ti y a nuestra audiencia. Cuando la fiscal dio a conocer a finales del año pasado el caso Metástasis, reveló algo que era conocido por todos: podredumbre en las instituciones, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado han carcomido las bases institucionales y, por supuesto, democráticas de nuestro país. Se anticipó que vendría más. Se dijo que eso era apenas la punta de un iceberg gigante. Creo que incluso la Fiscalía no vio venir que dentro de estos procesos de cooperación eficaz iban a salir nuevos detalles que han removido en algo la conciencia, diría yo, política de varios actores que se creían intocables y que pues ahora están contra la pared. El hecho de tener actores vinculados a un partido político controlando la justicia en una provincia en específico es algo que se conocía desde hace décadas, pero que nadie se había atrevido a topar. En buena hora por esa acción de la fiscal, y esperemos que ahora la justicia haga su parte. ¿Qué es lo que podría pasar con ese pacto de gobernabilidad que configuró un bloque de mayoría compuesto por asambleístas de ADN, del correísmo y el Partido Social Cristiano? Esperaría yo, Gustavo, que el pacto de gobernabilidad no sea un pacto de corruptos, no sea un pacto de impunidad. Por mucho que den declaraciones los líderes de las organizaciones políticas, es vital que la justicia actúe sin presiones, de forma independiente, para sancionar como corresponde, aplicando la normativa penal y nada más. Lo que ocurre en el legislativo, pues que se vincule al trabajo de legislar y fiscalizar, que no intente meter las manos en la justicia, que no intente extorsionar para obtener resultados favorables en investigaciones que afortunadamente ya se encuentran en conocimiento de la ciudadanía. Que si son leyes las que se van a aprobar a partir de discusiones en el pacto de gobernabilidad y que los votos sumen para su aprobación, en buena hora, pero que después los procesos de fiscalización se den con los mismos votos, pero con gran responsabilidad para que no simplemente sea una suma de números la que eche al tarro de la basura a la gestión eficiente de pocas autoridades que en este país hacen su trabajo. ¿Cómo afecta, cómo impacta el caso Muentes, del ex asambleísta, al Partido Social Cristiano y a sus principales líderes? Ahora resulta que, al igual que como hemos visto, Gustavo, en otra organización política, nadie sabe quién es Muentes, lo desconocen, lo repudian. Se habla de que era simplemente un militante, pero cuando de emocionar nombres al interior de la Asamblea Nacional o cuando de llevar el pan para el desayuno en la isla Mocolí se trataba, Muentes era el mejor aliado. No se trata de un aparecido en el Partido Social Cristiano, se trata de una persona con vínculos y nexos, como tú ya lo has dicho, con su cúpula. Y en ese sentido, pues esperemos que la justicia no se quede simplemente satisfecha con haber topado a esta persona, sino que se investigue hasta las últimas consecuencias y se determine responsabilidades de haberlas de otros actores políticos que pueden estar vinculados con Muentes, ¿no? Yo creo que en este caso no es solo de referirnos a él, sino también a otros operadores precisamente que están colaborando de forma eficaz con la justicia y que también han tenido nexos, contratos y hasta han formado parte de equipos de personas vinculadas al Partido Social Cristiano. ¿Qué alcances, qué intenciones tendrá esa iniciativa anunciada ayer por el presidente Noboa de la creación de una unidad conjunta de investigación que conformaría un pacto, un acuerdo entre importantes instituciones del Estado para luchar contra el crimen organizado de cuello blanco, como lo ha dicho el presidente? En esta unidad de investigación estará el Ministerio de Gobierno del Interior, el SRI,
la UAF, el Servicio Nacional de Aduanas, la Presidencia de la República? Gustavo, en gobiernos anteriores vimos iniciativas similares. Mesas de coordinación, mesas de acción conjunta, unidades de acción conjunta. ¿Qué ha dado de positivo al país? Nada. Creo que si tenemos instituciones cuya responsabilidad y cuyas atribuciones, constitucionalmente hablando, son las de investigar, perseguir y sancionar judicialmente hablando a los responsables, hay que dejarles actuar. No hay que simplemente dejarles, en este caso, eh, eh, en conjunto, en articulación o hasta en espacios que pueden ser objeto de presión. Yo no creo que se requieran de estos lugares comunes, de estas acciones conjuntas para poder obtener resultados. Dejen que las instituciones actúen, dejen de tomarse fotos para decir que se está haciendo algo, que cada cual haga el trabajo que le corresponde y que sea la ciudadanía la que juzgue a cada uno en función de sus resultados. Ahora, la Fiscalía anuncia que hay muchos otros nombres y figuras que están siendo investigadas y que vendrán a otras acciones, otras actuaciones de la Fiscalía y se sumará aún más un buen número de implicados, tanto en el caso Purga como en Metástasis. Recordemos de nuevo, Gustavo, lo que mencioné en un inicio, cuando la fiscal general Diana Salazar inició esta bomba con el caso Metástasis, dijo que era simplemente la punta de un iceberg gigante, que era el inicio de mucho más. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Tampoco va a terminar con esta investigación y este caso denominado Purga, sino que va a avanzar mucho más. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarme y tener una respuesta. ¿Qué va a ocurrir en la eventualidad de que el señor Muentes se acoja a una colaboración eficaz? Pueden saltar más nombres, puede haber más evidencia. ¿Qué pasa si es que dentro de lo que se retuvo al momento de allanar su vivienda en Isla Mocolí, se tiene teléfonos celulares, computadoras que van a ser explotados por la fiscalía? ¿Qué datos van a salir? Esto también es parte de ese inicio. Hay mucho más que está por verse. Lo que se actuó a propósito de Purga es la investigación que ya se estaba haciendo, pero de ella pueden derivar muchas otras cosas y tarde o temprano creo que saldrán a la luz. Yendo a un tema colateral, ¿qué pasa con ese plan Fénix? Pocos lo conocen, si es que existe. No sabemos si realmente va siguiendo una marcha forzado por las circunstancias del gobierno. Efectivamente existe este plan. Pero en todo caso, el presidente Noboa ha extendido por 30 días más el estado de excepción. ¿Cómo estamos marchando en este tema tan importante y que se ha convertido en la primera carta de presentación del presidente Noboa, incluso en foros internacionales, el tema de la seguridad? Sí, lo hemos mencionado en este espacio en ocasiones anteriores, Gustavo. Hay que reconocer que este presidente se atrevió a dar un paso más de aquellos a los que nos tenían acostumbrados los dos gobiernos anteriores. Estado de excepción, estado de excepción, estado de excepción. Este gobierno decide declarar oficialmente la existencia de un conflicto armado interno y actuar en consecuencia. Más allá de los resultados, cuyos números los conocemos de manera específica, gracias a la rendición de cuentas, podríamos llamarlo, de la Policía Nacional, hay que decir que este paso adicional es sumamente importante. Esto tiene o tuvo que haberse dado de manera preliminar a este gobierno, quizá en el gobierno de Guillermo Lasso, pero no se lo hizo. Hay voluntad política de hacerlo en este, y eso es algo que hay que reconocer. Así es que, pues, en definitiva, te diría 30 días más de estado de excepción, ojalá arrojen buenos resultados, ojalá nos permita tener mejores números que aquellos que ya se han hecho públicos, pues al menos para quienes estamos pendientes del trabajo de la Policía Nacional y de los militares, aunque haya una mejor sensación de seguridad o percepción de seguridad en el país, las cifras nos dicen que aún hay un gran trabajo por hacerse. Y tras el estado de excepción, ¿qué podrá venir? ¿Qué medidas ordinarias y extraordinarias para tratar de seguir esta ruta, digamos que exitosa en materia de seguridad?
Bueno, lo principal es confiar en que exista un plan y que de ese plan, como se ha dicho, se deriven acciones concretas que de manera específica, considerando la territorialidad y la realidad de cada una de las provincias, permita dar buenos resultados. No quedarnos simplemente en un plan hipotético o en la percepción de que se están haciendo bien las cosas. Las cifras reflejarán un trabajo, pero por supuesto el hecho de tener resultados va a hacer la diferencia. Recordemos que tampoco se pueden extender eternamente los estados de excepción. Podría ser que incluso con un alto costo político la Corte Constitucional le ponga un freno, le ponga un coto a esta decisión del presidente. Habrá que verlo, es una posibilidad, pero lo cierto es que acciones concretas son las que dan resultados. Estas acciones van de la mano de tener a los militares trabajando en los centros de rehabilitación social, trabajando en las calles, y no nos olvidemos que precisamente para el efecto, más allá de lo que determina un decreto de estado de excepción, está la primera pregunta de la papeleta que recibiremos el próximo 21 de abril, si es que efectivamente hay proceso electoral, para ratificar un cambio constitucional que ya fue aprobado en la Asamblea Nacional y que faculta en medidas extraordinarias, específicas y puntuales a los militares a hacer trabajo complementario de seguridad interna respecto de la Policía Nacional. ¿Cómo interpretar a ese personaje de nivel intermedio, la comunicadora Mayra Salazar, y el papel que ha venido cumpliendo particularmente en la provincia del Guayas? Bueno, a eso me refería en minutos atrás en esta entrevista, Gustavo, al hecho de que hay una persona que, más allá de haber sido o no asambleísta, ha colaborado con dirigentes y exdirigentes del Partido Social Cristiano en su rol de relacionista pública y que pues ha sido una de las operadoras en muchos casos vinculados a corrupción en el sistema judicial. Parecería ser que incluso la señora Salazar es quien está colaborando de forma eficaz con la Fiscalía para permitir que las investigaciones prosperen, se ramifiquen y den con todos y cada uno de los responsables. Habrá que esperar y ver, pero en este momento también hay quienes se lavan las manos, intentan desconocer a esta persona, aunque afortunadamente, gracias a la transparencia activa, cualquiera de nosotros puede ver con una simple búsqueda de Google para quién trabajó, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Su vínculo nuevamente con personas del Partido Social Cristiano es indiscutible. Vayamos a esa acción de democracia directa, la consulta popular que se avecina ya para el 21 de abril. Se señala desde el Consejo Nacional Electoral que puede darse un importante recorte presupuestario que podría poner en riesgo incluso la capacidad organizativa del CNE para llevar adelante bien esta consulta, mientras es ya inminente el inicio de la campaña por el sí o por el no, con 10 actores calificados, 7 agrupaciones políticas, 3 de la sociedad civil. Bueno, y yo no estoy seguro de si es simplemente una posibilidad, Gustavo, pues varios miembros del Consejo Nacional Electoral hablan formalmente de este recorte presupuestario. En las últimas horas han elevado su protesta al Ministerio de Economía y Finanzas. Antes incluso de que se hable oficialmente de una consulta o referendo, varios de nosotros hemos dicho que se requiere al menos 55 millones de dólares para hacer lo que el Ministerio de Economía y Finanzas pretenda. Que un proceso de este tipo se realice con 40 millones pone en riesgo el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Las personas probablemente crean que convocar a un referendo y a una consulta es bastante simple y poco costoso. La logística, la impresión, el pago a los miembros de las juntas receptoras del voto, lo que corresponde a esa pauta, el fondo de promoción electoral, que también se aplica, como tú bien lo has señalado, para esos actores políticos y para esas organizaciones sociales a favor o en contra de las preguntas, es algo que tiene que ser financiado y que pues en ese sentido no debería ponerse en riesgo de forma irresponsable, más aún cuando la convocatoria en buena medida corresponde precisamente a una iniciativa del Ejecutivo. ¿Cuál es su percepción? Y podríamos ponerlo como si la votación fuera hoy de qué es lo que puede suceder en la consulta popular. ¿Persiste esa visión de que el presidente, con su aceptación, con su popularidad, tiene las de ganar en cuanto a su posición para que las preguntas se voten mayoritariamente por el sí?
Gustavo, históricamente los referendos, las consultas populares en Ecuador han ido de la mano de la popularidad, la credibilidad y la confianza de los que han promovido. En ese sentido, pues creo que con una buena popularidad y altos índices de credibilidad y confianza, esta iniciativa de Daniel Noboa tiene altas posibilidades de éxito. No me referiré ni a porcentajes ni a datos que puedan entregar las casas encuestadoras y quienes hacen estudios de opinión, pues hay que considerar que simplemente teniendo la mayor cantidad de votos, en unos casos válidos, en otros en relación al número de votantes, se aprobará el resultado conforme dice la Constitución y creo que en este momento, al menos quienes estamos a favor de la consulta, somos una gran mayoría respecto de aquellos que ni siquiera en su totalidad, sino respecto de preguntas en específico, ya se han pronunciado en contra. El tiempo que le resta al país de cara al 21 de abril es mínimo, estamos hablando de un mes y una semana aproximadamente, y salvo una condición o una circunstancia cataclísmica, por llamarlo de alguna forma, creo que esa popularidad, credibilidad y confianza van a cambiar en relación a la consulta y referéndum. ¿Cuál es el futuro de esas intenciones legislativas, particularmente del partido de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana de llevar a juicio político a Diana Salazar? Bueno, y también hablemos, Gustavo, respecto de lo que significa la consulta, porque la Revolución Ciudadana ha dicho que no va a hacer campaña, que no se va a pronunciar ni a favor ni en contra, que va a dejar que la consulta fluya, probablemente como parte de ese acuerdo al que nos referíamos minutos atrás y que, sobre texto de la gobernabilidad, trae pequeños caballos de Troya como el de las reformas al Código Orgánico Integral Penal o el del juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Ya los hemos visto en acción y aunque en este momento digan pues que no darán los votos, ya los vimos en el juicio político contra Fausto Murillo, cuando dijeron exactamente lo mismo, pero faltando 24 horas cambiaron de posición, supuestamente porque las evidencias aportadas durante la evacuación del juicio les hicieron ir a favor del mismo. En este momento hay que tener en cuenta, Gustavo, que la fiscal termina funciones en abril de 2025. Le resta poco más de un año a esa designación que tuvo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que para llegar a una transición ordenada o quien ocupe su lugar a partir de entonces, el concurso a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá iniciar en julio, agosto de este año. Y pues con las investigaciones tan importantes que hay en marcha, yo creo que sería irresponsable con el país distraer a la fiscal para que vaya a defenderse de un juicio político que al menos al momento no tiene pies ni cabeza, ha cumplido con los requisitos de forma, pero de fondo deja mucho que desear. Las reformas a la COIP desde la Asamblea, las que se intentaban hacer, quedan ya fuera de agenda. No lo sabemos, el tiempo aún está ahí y como se lo ha dicho, si transcurre un periodo en específico, Gustavo, podría ser que la reforma se archive, aún hay posibilidad de que se apruebe. Por eso es que necesitamos de una ciudadanía activa, de un periodismo responsable y de actores políticos al interior de la Asamblea que estén pendientes de que se legisle en beneficio del país y no simplemente en beneficio de una persona. Yo creo que el rol que jugó Construye al momento de alertar a los ecuatorianos de las intenciones, no solo de la Comisión de Justicia, sino del Pleno de la Asamblea Nacional, fue determinante en el momento actual. Así es que a estar despiertos, a no quedarnos dormidos y dejar que las cosas pasen. Creo que en este momento, cuando ya conocemos las intenciones de algunos, el peor error que podríamos cometer es dejar que las cosas simplemente pasen. Para finalizar, Mauricio, hablemos sobre otro proyecto muy importante que se encuentra en manos de la Asamblea Nacional. El proyecto de reformas a la ley del IES y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 15 de marzo tiene que haber humo blanco con las reformas que sean del caso, aprobar o no ese proyecto que fue entregado por la Iniciativa Ciudadana.
Hemos escuchado de la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Gustavo, desde hace décadas, sin que haya una solución efectiva. Hay riesgo respecto de nuestros jubilados, hay riesgo respecto del sistema de salud vinculado a la seguridad social. El tiempo sigue pasando y las reformas son medidas parche. Yo creo que en ese sentido ya es hora de que de una buena vez todos los sectores del país se pongan de acuerdo y traten de encontrar alguna salida consensuada, elaborada de manera conjunta y colaborativa para no seguir en estas. Lo que va a discutir y probablemente aprobar la Asamblea Nacional no es una solución definitiva. Creo que simplemente son paliativos que incluso a costa de los afiliados puede terminar pasando una factura política para quienes hagan efectivamente este trabajo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Siempre un gusto, Gustavo, un gran abrazo para ti y para nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.